¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos, a todes. Soy Marcelo Rafín, el profesor a cargo de esta materia de sociología. Y hoy les voy a presentar un problema muy particular dentro de nuestro programa que se inscribe dentro del tema de las teorías del poder y de la dominación. Ese problema es el problema de la legitimidad del mundo capitalista en términos de justificación o de los dispositivos de poder que permiten el establecimiento de un sistema de dominación generalizado a través del análisis de la influencia que la ética protestante, como expresión moral de algunas manifestaciones del protestantismo, en particular del calvinismo, favorecieron el desarrollo capitalista. De manera tal que el problema que vamos a analizar va a estar dado por la relación que uno de los grandes analistas del mundo capitalista y uno de los grandes pensadores de la teoría sociológica, como fue Max Weber, desarrolló entre el desarrollo del capitalismo y la ética protestante, traducida en un conjunto de conductas humanas que favorecieron el desarrollo del capitalismo. Antes de comenzar a desarrollar esta cuestión en particular, me gustaría hacer dos observaciones de alcance general. La primera es que con esta relación Weber no está presentando una tesis sobre el origen del capitalismo, como paradójicamente muchos críticos de Weber le han achacado o como muchos analistas suelen decir. En este sentido, Weber no está llevando adelante el mismo gesto de Marx que ustedes ya han podido estudiar, sobre todo a partir de los desarrollos que Marx presenta en el capítulo 24 del tomo primero del Capital, de la así llamada acumulación originaria, donde sí efectivamente propone una tesis sobre el origen del capitalismo, en la que está discutiendo con grandes teóricos de la economía política clásica como Adam Smith en particular, es decir, contraponiéndose a la teoría de la mano invisible, es decir, a esas leyes que regulan la oferta y la demanda del mercado, para proponer en ese caso la idea de una acumulación originaria basada en la violencia, basada en el pillaje, en un proceso que él analiza muy particularmente en la historia inglesa durante los siglos XV y XVI, a partir de una serie de factores. Pero sobre todo, en la que está en juego, una tesis sobre la preeminencia de las relaciones materiales en el desarrollo sociohistórico, es decir, en el desarrollo de las sociedades, por sobre la dimensión ideológica. Es decir, Marx va a sostener, con su famoso materialismo histórico, que serán esas relaciones materiales las que condicionarán la producción de ideas en las sociedades y el desarrollo histórico. Y entonces, en este sentido, Weber se va a alejar tanto de una tesis sobre el origen del capitalismo como de la preeminencia de la dimensión material en la producción de las ideas, puesto que va a sostener que las ideas protestantes y sobre todo aquellas que se desprenden de la teología, de ciertas expresiones del calvinismo, van a favorecer, a acompañar favoreciendo el desarrollo del capitalismo. Importante entonces señalar este primer aspecto porque, insisto, Weber no presenta una tesis sobre el origen del capitalismo, sino sobre la relación que se puede dar entre una dimensión ideológica y ciertas modificaciones en el mundo material. La otra observación que quiero hacer en primer término tiene que ver con las cuestiones del poder y la dominación en el propio Weber. Ustedes saben que además de la obra en el que él va a exponer estas ideas, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, a la que me voy a referir muy particularmente en lo que sigue, tenemos otra gran obra, dentro de las varias que ha escrito Weber, como fue, o como es,
Economía y Sociedad, una obra que fue publicada póstumamente y que recogió clases de Weber, tarea que llevaron adelante sus alumnos. En uno de los momentos de esa gran obra, una obra muy voluminosa, encuentran ustedes un capítulo, el capítulo 9, en el que Weber se va a dedicar muy particularmente a desarrollar las cuestiones del poder y la dominación, capítulo que lleva por título Sociología de la dominación. Allí, en la primera parte y en el primer apartado, Weber va a dar una definición de la dominación en la que va a combinar tanto un aspecto o un elemento coactivo con un elemento de consenso. Y justamente yo les voy a leer de ese primer apartado, el último párrafo, donde ustedes van a poder encontrar en este capítulo 9 de Economía y Sociedad, esa definición de la dominación que nos da Weber. Dice Weber, entendemos por dominación un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta, mandato, del dominador o de los dominadores, influye sobre los actos de otros, del dominado o de los dominados, de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar, es decir, de su actuar, el contenido del mandato, esto es, la obediencia. Como ven aquí, Weber va a combinar tanto mandato con obediencia, elemento coactivo con el elemento del consenso. Y podríamos decir que esos dos elementos se reúnen en una idea de creencia, por la cual los dominados hacen aquello que expresa o implícitamente se espera de ellos por parte de los dominadores. De manera tal que es allí donde va a aparecer la idea de legitimación como autojustificación, nos dirá Weber, de la dominación. Y es aquí donde, a título seguido, Weber va a presentarnos los archiconocidos tres tipos puros de la dominación legítima, como tipos ideales, es decir, como tipos que nunca se dan puros en la práctica, pero que sí nos permiten hacer un análisis de la realidad a partir de estos tres arquetipos, de estos tres tipos ideales, ¿no? De la dominación legítima, el tradicional, el carismático y el racional legal, que hoy no vamos a desarrollar, pero sí que quería mencionar como para ubicar el tema que nos convoca. Por otro lado, antes de adentrarnos ya en la obra y en las ideas de la obra, en el análisis de esas ideas, como hago toda vez que presento ideas, presento también el autor, presento también aquel que ha pensado esas ideas, muy brevemente en este caso. Ustedes ya están ciertamente familiarizados con él. Se trata de Maximilian Weber, o Weber, Max Weber, que nace en Erfurt, en Alemania, en 1864 y muere en Múnich en el año 1920. Alemán, Alemania, él estudia Derecho en algunas universidades muy importantes de este país, como por ejemplo Heidelberg y Berlín. Va a ser un gran intelectual. Ustedes ya han tenido oportunidad de conocerlo en el texto de Portantiero, cuando analizamos el estatuto científico de la sociología, el surgimiento y la fundación de la sociología, etc. Y en ese sentido quiero señalar, ustedes ya lo imaginarán, que Weber es un contemporáneo, un coetáneo de Durkheim, ¿no? En la medida en que Emile Durkheim, o Durkheim, va a vivir entre 1858 y 1917. Ven, vidas paralelas en cierto sentido, aunque en los desarrollos que hacen sobre el mundo moderno, sobre la modernidad, sobre el capitalismo, las ideas van a ser muy distintas. Muchas cosas me gustaría decir sobre Weber, pero ahora sí me voy a concentrar en la obra que hoy nos convoca, donde va a volcar las ideas que vamos a analizar, ¿no? De esa relación tan particular entre desarrollo del capitalismo y ética protestante. Esa obra, como ya lo adelantamos, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que fue publicada por primera vez
en una serie de ensayos entre 1904 y 1905, aunque posteriormente se publicó en forma de libro en 1920 con una serie de agregados y de cambios. ¿Cuál es el objeto de esta obra? Pues bien, la influencia de las ideas religiosas sobre el comportamiento humano. El objetivo que persigue Weber en este libro y en otras obras posteriores es definir y explicar las características distintivas de la civilización occidental. Y esto lo subrayo porque va en el mismo sentido lo que dije hace un momento acerca de cuál es la tesis que Weber pretende desarrollar en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. No se trata de dar una explicación causal, ni siquiera mucho menos monocausal del origen del capitalismo, sino tratar de definir y explicar las características que distinguen a la civilización occidental. Y en este objetivo, con este objetivo, Weber va a especificar la interrelación entre las ideas religiosas y el comportamiento económico. Por lo tanto, la tesis que va a exponer en este libro va a consistir en sostener que las ideas protestantes, en particular las puritanas, influyeron sobre el desarrollo del capitalismo a partir de una categoría muy particular que él emplea, que es la de afinidades electivas. Entonces, cómo estas ideas protestantes, en particular estas puritanas que se derivan del calvinismo, influyeron en el desarrollo del capitalismo a partir de la noción de afinidades electivas. Ustedes saben que el concepto de afinidades electivas es un concepto que Weber toma del escritor alemán de principios del siglo XIX, Goethe, un concepto a su vez que Goethe había expuesto en una novela muy famosa de mismo título, Las afinidades selectivas, que a su vez había tomado de los desarrollos de la química de ese momento, ¿no? Básicamente los podríamos resumir diciendo que si se agrega una tercera sustancia C a un compuesto químico AB y tiene una relación más fuerte, es decir, una afinidad más fuerte con A que A con B, entonces A y C se combinan por afinidad electiva. Como ven, Goethe tomaba las afinidades electivas químicas a partir de sus propias investigaciones en ciencias naturales. Y esta idea la podríamos resumir rápidamente señalando esos poderes naturales por los cuales ciertos minerales se unen y otros se separan. La idea de afinidades electivas, por cierto, es una idea que proviene del campo de la química y mucho más que eso se remonta a la historia de la alquimia y en la modernidad va a pasar ciertamente también a la literatura romántica como fue el caso de Goethe. Weber va a tomar este concepto de afinidad electiva y podríamos comprender esa categoría a partir de la explicación que el sociólogo y filósofo brasileño Michael Levy da de este uso o del uso de esta categoría de afinidad electiva. Levy va a decir que la afinidad electiva es en Weber el proceso por el cual dos formas culturales, religiosas, intelectuales, políticas o económicas, entran a partir de ciertas analogías significativas, parentescos íntimos o afinidades de sentido en una relación de atracción y de influencia recíprocas, elección mutua, convergencia activa y refuerzo mutuo. Concretamente, Weber va a declarar que en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, con las afinidades selectivas está indagando si cabe definir ciertas afinidades selectivas entre determinados tipos de creencia religiosa y la ética de una vida de trabajo cotidiano. Estoy citando palabras de Weber en la obra que nos convoca.
Es entonces en virtud de estas afinidades que los movimientos religiosos que habían influido sobre todo en el desarrollo de la cultura material, pueden llevar a un análisis de estas afinidades que permita esclarecer, en la medida de lo posible, dice Weber, el modo y la dirección general de esa influencia. Bien, voy entonces ahora al texto en sí. Primera aclaración que quiero hacer sobre el texto, para que se lo tomen con mucha calma. Se trata de un texto sumamente complejo, muy complejo. Por lo tanto, les voy a pedir que lo lean con detenimiento, con mucha paciencia, que lo relean las veces que sea necesario, porque realmente es uno de los textos más difíciles que tenemos en el programa. Pero vale mucho la pena, por toda la potencia de las ideas que están volcadas y presentadas en él. En cuanto a la estructura formal, el texto tiene dos grandes partes. Una primera parte donde Weber formula el problema a investigar, y de esta primera parte ustedes tienen para leer los dos primeros puntos. De hecho, el primer punto se llama confesión religiosa y estratificación social, y el segundo, la concepción de la profesión, perdón, el espíritu del capitalismo, justamente donde vamos a analizar el concepto del espíritu del capitalismo. Esos son los dos puntos obligatorios, aunque yo les invito a leer el libro completo, porque es un libro maravilloso. Y la tercera parte sí es la concepción de la profesión. Y aquí hago una pequeña salvedad que no es menor, puesto que tenemos un problema en la traducción del término profesión, un término que en alemán, es decir, en la lengua en la que escribe Weber, es Beruf, B-E-R-U-F, Beruf, que significa tanto profesión como vocación, o como dice uno de los grandes analistas de la obra de Weber, el señor Bendix, Reinhard Bendix, deberíamos mejor traducir por actividad u ocupación orientada por una vocación. De hecho, el término Beruf se suele traducir por o profesión o vocación, pero ninguno de los dos términos alcanza para dar cuenta del significado completo que tiene el término en su acepción original. Por eso voy a hablar hoy de profesión o actividad orientada por la vocación, o actividad profesional orientada por la vocación, para traducir esta palabra. La segunda parte del libro lleva por título La ética profesional del protestantismo ascético, y allí Weber se va a abocar al análisis de la noción de ascetismo en tanto ejercicio y práctica de una vida austera y de renuncia a los placeres materiales, con el fin de adquirir determinados hábitos, determinada conducta que conducen a la perfección moral y espiritual. Entonces allí va a analizar muy particularmente las bases religiosas de lo que él llama el ascetismo intramundano, básicamente expresiones del calvinismo, el pietismo, el metodismo y ciertas sectas del anabaptismo, y también la relación entre ascetismo y espíritu capitalista. Pero para entrar ahora al análisis de estos conceptos, creo que tenemos que poner en claro dos presupuestos sobre los que se cimenta el análisis que lleva adelante Weber. Uno de esos presupuestos, como para que todos hablemos el mismo idioma o estemos a la misma frecuencia, es la noción de reforma. ¿Qué estamos mentando cuando hablamos de reforma? Bueno, yo creo que todos, todos ustedes ya saben lo que es la reforma, o lo que se suele también llamar como reforma protestante, pero por las dudas los vamos a aclarar. Estamos hablando de un movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania por Martín Lutero a comienzos del siglo XVI, que llevó a una separación, o como también se suele decir, a un cisma de la Iglesia católica, para dar origen a numerosas iglesias agrupadas
bajo el nombre de protestantismo. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas mediante las cuales diversos religiosos, políticos y pensadores europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia católica, además de negar la jurisdicción del Papa como máxima autoridad de la Iglesia cristiana sobre toda la cristiandad. El movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante por su intención inicial de reformar el catolicismo, pero también en base a la importancia que tuvo un documento muy importante que se llamó Protesta de Spira. Spira es una ciudad alemana. En realidad la ciudad es Speyer o Speyer, la protesta de Spira, del año 1529, que presentaron algunos príncipes y ciudades alemanas contra un edicto del emperador Carlos V que pretendía derogar la tolerancia religiosa que había sido otorgada a los principados alemanes. De ahí viene el nombre de, tanto por la intención original de reformar el catolicismo, como por este documento, la protesta de Spira o Speyer, que se le otorgó este nombre de protestantismo. Los principales exponentes de la reforma protestante fueron, como mencioné, Martín Lutero, pero también Juan Calvino, así lo vamos a llamar. Martín Lutero, alemán, sacerdote agustino; Calvino, teólogo francés. A estos dos grandes personajes vamos a agregar otro eje muy importante en el desarrollo del protestantismo a partir del siglo XVI, como fue el anglicanismo, que surgió, como ustedes saben, a partir de la situación que vive la corona inglesa cuando el rey Enrique VIII solicita a Roma la anulación del matrimonio con Catalina de Aragón, con el fin de poder proceder al casamiento con Ana Bolena. La Iglesia de Roma deniega esta anulación, y entonces los consejeros del rey le sugieren la separación de la Iglesia de Roma y la constitución de una Iglesia nacional, de ahí el nombre de anglicanismo. Lo menciono esto porque en el desarrollo de las ideas, sobre todo, o de las expresiones de las ideas del calvinismo, vamos a encontrar una fuerte tensión a partir de esa creación de una Iglesia nacional inglesa, del anglicanismo, entre esas expresiones que llamaremos puritanas, y ya veremos por qué, y los defensores del anglicanismo, además de un conflicto también con los defensores del catolicismo, ¿no? Esta puja, estas controversias van a marcar el ritmo de la vida política inglesa entre los siglos XVI y XVII. Pero ahora lo vamos a dejar aquí. El segundo presupuesto, la segunda aclaración fuerte que quería hacer, tiene que ver con estos personajes que acabo de mencionar, para que todo el mundo los conozca. Una breve mención o breve información sobre Lutero y Calvino. Como dije, Martín Lutero fue un sacerdote agustino que revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de su conformidad con las Sagradas Escrituras. En la crítica que formula Calvino aparecen una serie de puntos muy importantes en ese examen que hace de la conformidad o no con las Sagradas Escrituras que puede llegar a tener la Iglesia Católica, donde aparece la libre interpretación de esas Sagradas Escrituras que propone Lutero frente a la Iglesia Católica, lo cual es un adelanto de la Ilustración, esa posibilidad de que cada creyente pueda hacer el examen de manera individual y según su propio criterio de esas ideas, ¿no?
Otra es el vínculo directo que va a proponer entre el creyente y Dios. Y otro de los puntos es el rechazo de la teología sacramental católica que, según Lutero, permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias que habían llevado a la corrupción de la Iglesia de Roma, ¿no? Ustedes saben que hay un gesto inicial, y con esto termino esta breve presentación de Lutero, por parte de Calvino, cuando un episodio donde se mezcla la realidad histórica con la leyenda, por el cual Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, donde va a exponer sus tesis de una iglesia reformada. El otro personaje es Juan Calvino, es un teólogo francés que va a desarrollar en un momento de su vida una fuerte actividad en Ginebra, en Suiza, luego volverá a Francia. También va a pretender una fuerte crítica del catolicismo y la postulación de una fe reformada, donde van a aparecer una serie de ideas muy importantes para el estudio que va a hacer Weber, dentro de las cuales voy a mencionar al menos una que es fundamental y que va a tomar Weber, como es la doctrina de la predestinación. Es decir, el hecho de que se sostenga que desde el momento de la creación, la divinidad cristiana, Dios ya ha determinado quiénes están salvados o condenados por la eternidad. Ciertamente no se puede saber si se está salvado o condenado, pero vivir en el temor de Dios es, para Calvino, una señal de que se ha sido elegido por Dios. Es esta manifestación, la doctrina calvinista, la que va a ocupar la mayor parte de los análisis que Weber expone en la Ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y recuerden ustedes que tanto el luteranismo como el calvinismo, hemos mencionado también el anglicanismo, van a difundirse por distintas partes de Europa. Particularmente el calvinismo va a pasar, bueno, no solo se va a desarrollar en Suiza, sino también en Francia, pero también en los Países Bajos, en Inglaterra, en Hungría, en Polonia. Y recuerden ustedes que en una de esas manifestaciones de aquellos que van a defender una interpretación más pura de las Sagradas Escrituras, es decir, de los puritanos, que sobre todo vamos a encontrar en un episodio muy importante, ahora sí lo menciono, en los siglos XVI y XVII en la historia política inglesa, van a terminar, digamos, en un momento muy importante ya en el siglo XVII, con un momento de expulsión y con un acto fundacional de uno de los países más importantes del mundo moderno, como fueron los Estados Unidos, ¿no? En el famoso episodio del Mayflower, donde se dirigen de Inglaterra a Estados Unidos para fundar allí colonias y poder profesar sin problemas sus propias creencias. Quería decir esto porque las zonas de influencia del calvinismo fueron muchas y Weber va a tener en cuenta todas estas zonas de influencia y de desarrollo de las doctrinas calvinistas. Bien, debo decir, o tengo que decir, que en la Ética protestante y el espíritu del capitalismo aparecen dos nociones básicas que Weber va a desarrollar. Una, por supuesto, es la del espíritu del capitalismo, la construcción de esta noción teórica, el espíritu del capitalismo, de algo así como un espíritu del capitalismo. La otra es la ética protestante. Vamos a analizar una y otra. En primer término, el espíritu del capitalismo. Weber va a sostener que el capitalismo se apoya en una idea básica. Esa idea básica es la del trabajo duro como deber. Repito, el trabajo duro como deber. Es decir,
la idea de una imposición por la propia voluntad de los individuos. Entonces, dirá Weber, la calidad del trabajo de cada uno, como deber moral, es considerado en el capitalismo como signo de virtud y fuente de satisfacción personal. Weber encuentra que esta idea básica, este presupuesto del capitalismo, el trabajo duro como deber, como signo de virtud, como fuente de satisfacción personal, en su origen tiene una profunda significación religiosa. Y es en este aspecto que va a fijar entonces su atención y que va a analizar. Una aclaración antes de proseguir con estos desarrollos. Weber va a contraponer esta idea del espíritu del capitalismo a otra que él denomina como tradicionalismo. Esta otra idea es contraria a la del espíritu del capitalismo, en la que se asienta el capitalismo. La idea de tradicionalismo básicamente consiste en sostener que los trabajadores prefieren trabajar menos tiempo a cambio de mayor retribución, la situación que se configura cuando las horas de trabajo buscan un máximo de comodidad y un mínimo de esfuerzo, cuando los trabajadores no pueden o no quieren adaptarse a métodos de trabajo nuevos, etc. Entonces Weber nos va a decir que en esta contraposición entre tradicionalismo y espíritu del capitalismo, en términos de trabajo duro como deber, el capitalismo moderno va a aparecer como un vasto complejo de instituciones interrelacionadas que se van a basar en una práctica económica racional. Ese espíritu del capitalismo va a presuponer esta práctica económica racional. En la medida en que, como lo explica Weber, ese capitalismo se va a desarrollar a partir de una serie de características donde vamos a encontrar, por ejemplo, las siguientes, ¿no? Que solo en el capitalismo, las empresas se van a basar en una inversión de capitales a largo plazo, donde va a aparecer la idea de una oferta voluntaria del trabajo, una división planificada del trabajo, una distribución de las funciones de producción en una economía de mercado, la forma legal de la sociedad anónima, las bolsas de comercio y de valores, el crédito público en forma de bonos de gobierno y la organización de las empresas destinadas a la producción y no meramente al comercio de bienes. Todos estos elementos, va a decir Weber, permiten constatar entonces una persecución